Seguimos analizando las mejores partidas que nos han dejado los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos un enfrentamiento entre los grandes maestros José Martínez Alcántara, el genio de origen peruano, contra el super gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura. Sin ninguna duda, dos de los mejores jugadores de ajedrez online a ritmo bala en la actualidad. Y ojo porque están a punto de ver una partida bastante curiosa, y es que todo comenzó siendo muy interesante, luego muy complicado, y después de que uno de estos dos jugadores colapsara, lo que terminó fue llevándose una verdadera paliza. Así que quédense hasta el final porque además tendrán la tabla de posiciones para los que siempre la piden. Antes de iniciar, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal porque esto es totalmente gratis y activando la campanita para que siempre les avisen cuando estoy subiendo un nuevo video. Les recuerdo que ya casi somos 40,000 suscriptores, por supuesto gracias a todos ustedes. Con las piezas blancas, el gran maestro de origen peruano José Martínez Alcántara iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Martínez, caballo C6 de Nakamura, C3, esto se conoce como una lápida diferida, y ahora D5 de Nakamura. Debo decir que esta es mi jugada favorita contra la lápida. D por D5, dama por D5, D4 y ahora Nakamura aquí juega G6 saliéndose de lo más habitual, ¿no? Y es que, bueno, se suele jugar C por D4 para que tras C por D venir con E6 y, bueno, jugar contra el peón aislado, ¿no? Que es lo típico en estas posiciones. Pero bueno, Nakamura decide jugar G6, alfil E3 de Martínez, buena jugada presionando en C5, C por D4 de Nakamura, C por D4 de Martínez. Y ahora caballo F6, pequeña imprecisión, ¿no? Es mejor alfil G7, presionando de inmediato en D4. Tras la jugada caballo C3 viene dama 5 y bueno, el caballo por lo menos está clavado de momento. Pero tras la jugada caballo F6, caballo C3 de Martínez, dama 5 y alfil C4. Una jugada que parece muy normal, pero ya quizá D5 es molesta para las negras. Y es que tras caballo B8 viene H3 evitando alfil G4 y tras caballo BD7 alfil C4. Y bueno, en este tipo de posiciones las blancas siempre tratan de avanzar el peón aislado en el momento indicado para dejar a las piezas negras un poco atrás. En vez de eso, tras alfil C4, alfil G7 de Nakamura, que de nuevo permite D5, ¿no? Era mejor dama B4 ganando un tiempito, atacando el alfil y el peón de B2. En caso de alfil B3 para defenderlo, todo viene E6, ¿no? Y la posición de las negras es sólida. Tras alfil G7, Martínez juega enroque, de nuevo D5 era muy molesta para las negras. Enroque por parte de Nakamura, D5 finalmente de José Martínez, caballo B8 y ahora dama E2. Jugada que parece bastante normal, ¿no? Y es que se nota que aquí las blancas deberían tener ventaja, fíjense. Desarrollo, espacio por el peón de D5, se comunican las torres. Pero en realidad lo correcto era H3, evitando la jugada alfil G4, que le permite a las negras activarse con el alfil. En vez de eso, tras dama E2, por supuesto, Nakamura no desaprovecha. Alfil G4, clavando el caballo de F3. H3 por parte de José Martínez, alfil por F3 de Nakamura, dama por F3 y caballo BD7. Y comienzan los caballos a buscar casillas importantes, ¿no? Curiosamente aquí Nakamura decide entregar la pareja de alfiles en una posición que ciertamente está muy abierta, pero quizá ha calculado que los caballos se pueden activar muy pronto. Dama E2 por parte de José Martínez, caballo E8 de Nakamura, que ahora busca la casilla D6, alfil G5 por parte de Martínez y ahora caballo D6, jugada correcta en la posición aparentemente soltándose un peón que de hecho Martínez captura. Dama por E7, también la jugada correcta. Fíjense que aquí el error sería capturar pero de alfil porque vendría torre F8 y ahora sí que las blancas están en graves problemas. Se amenazan jugadas como alfil F8, caballo F5 y el alfil clavado, bueno, prácticamente no se puede defender. Pero bueno, Martínez decide capturar con dama, caballo por C4 por parte de Nakamura, dama por D7 y caballo B6. Fíjense que aquí, bueno, las negras logran recuperar o digamos quitarle la pareja de alfiles a su rival, pero a cambio de entregar algunos peones. Dama por B7 por parte de Martínez, que captura y defiende aparentemente su peón de D5. Torre a B8 de Hikaru Nakamura, dama C7 de José Martínez. Torre FC8, dama G3,
caballo por D5, Nakamura recupera otro de los peones y ahora caballo E4. Posición realmente compleja y muy abierta, ¿no? Y es que fíjense que tras caballo por D5 y dama por D5, las blancas tienen un peón de más, pero debido a la posición no lo van a poder mantener. El peón de B2 está siendo atacado por el alfil, por la torre y además está clavado, por lo que básicamente es indefendible. En lugar de eso, tras caballo E4, bueno, Martínez no decide no cambiar los caballos. Torre por B2 de Hikaru Nakamura, que ahora tiene por allí cierto toque sobre la torre de A1. Torre a C1 de Martínez retirándose, atacando la torre de Naka. Y ahora torre F8. Bueno, aquí Naka decide jugar un poquito pasivo, pero a la vez defensivo, ¿no? Defendiendo en F7, cualquier temita. Algo mejor era torre por C1 y tras alfil por, perdón, venía torre B1. Ojo, no torre por A2, ¿no? Cuidado, porque vendría dama B8 jaque tras alfil F8, alfil H6 amenazando mate, dama 3 y dama A8 con ventaja decisiva. Se amenaza el caballo, se amenaza caballo F6 y ojo, aquí no se salvan las piezas negras. Pero ojo que tras torre B1 sí que las negras están bien, ¿no? Mantienen la clavadita sobre el alfil, amenazan el peón de A2. Y bueno, básicamente las blancas no tienen allí muchas amenazas sobre el rey negro. Pero tras la jugada torre F8, A3 por parte de Martínez, que defiende su peón, H6 de Hikaru Nakamura atacando el alfil. Y ahora torre C5, jugada algo arriesgada aquí de Martínez. Sí, amenaza a la dama, amenaza el caballo, pero hay que tener en cuenta que también está amenazado el alfil de G5. De hecho, Nakamura juega dama A4, también atacando ahora el caballo de las blancas. Y bueno, aquí es donde José Martínez colapsa, ¿no? Y es que, bueno, parece que él mismo complicó la cosa con ese torre C5. Decide jugar alfil C1, que parece una jugada lógica porque amenaza la torre. Sin embargo, aquí lo correcto era dama H4, que tampoco está del todo clara con poco tiempo, ¿no? La idea obviamente es que se defiende el alfil indirectamente porque se amenaza caballo F6, jaque a la descubierta cayendo la dama. Por ejemplo, tras caballo B6 defendiendo la dama, vendría caballo F6 jaque, alfil por, dama por A4, caballo por y ahora alfil por F6, ¿no? Qué brutal esta combinación. Milagrosamente las blancas logran defender todo, pues si las negras capturan la torre, las blancas también capturan la torre en B2. Pero bueno, tras la jugada alfil C1, Nakamura no va a perdonar esto. Dama por E4 por parte de Hikaru Nakamura, alfil por B2 de José Martínez y caballo F4. Esta jugada le da ventaja decisiva a las negras. Se amenaza alfil por alfil y se amenaza caballo E2, doblete cayendo la dama blanca. Martínez juega dama G4, evitando de momento aparentemente el jaque. O bueno, si bien no lo evita, defiende la dama con el peón. Nakamura juega H5 y bueno, aquí Martínez comete el último error de la partida. Dama G3, error grave, ¿no? Se deja el doblete N2. Aquí la única jugada para continuar era torre por H5. ¿Cuál es la idea? Que el peón de G6 está clavado, al igual que el caballo. En caso de alfil por B2, ojo, G por H5 no funciona por el mate, ¿no? Cuidado con ese mate. Pero tras alfil por B2 vendría torre B5 y bueno, por lo menos todavía se aguanta. Son dos piezas contra la torre, obviamente ventaja negra, pero la partida continúa. En cambio, tras dama G3, por supuesto, Nakamura jugó caballo E2, ataque doble con jaque, se cae la dama, rey H2 por parte de José Martínez, caballo por G3 y tras F por G3, el problema es que las negras tienen la jugada alfil por B2. Y aquí, bueno, esto es dama y pieza contra torre. Demasiada ventaja material la que le sacó aquí Nakamura a José Martínez. Y por supuesto, el peruano tuvo que abandonar inmediatamente porque está perdido. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Les comento que se jugó en la ronda número 10 del torneo de titulados de la tarde, por lo que, bueno, prácticamente fue decisiva para las aspiraciones de estos jugadores de meterse en el podio. Por acá, como les prometí, tienen la tabla de posiciones de este torneo de la tarde. Pueden ver allí que en el primer lugar está Hikaru Nakamura con 9,5, empatado con Arjun Erigaisi. Más abajo, Yavokir Sindarov, David el Niño Antón, quien le ganó una partida brutal a Magnus Carlsen, castigándole allí esa defensa medio rara del noruego. Una partida que ya tienen aquí en el canal y obviamente les estaré dejando en una tarjeta de este video.
Después, Daniel Naroditsky, uno de los jugadores más rápidos del mundo. Luca Moroni. Ojo con este jugador que lo verán en uno de los próximos videos, ¿no? Ya les advierto, el gran maestro italiano. Dimitri Andreikin, Matías Blobum, Alexander Bornik y en el 10º puesto Hans Niemann. Un torneo muy interesante. Nuevamente, Magnus Carlsen lejos por aquí de los primeros lugares porque definitivamente este no fue su torneo, ¿no? Ya van a haber más partidas de Magnus. De momento, si esta les gustó, como siempre, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque, cuidado, ¿no? Se viene otra partida entre Martínez y Naka, la revancha de Martínez, ya veremos. De momento, un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Recuerden, ya casi somos 40.000 suscriptores.